La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Panelistas que vienen a los medios de comunicación, te hablan de derecho, te hablan de economía, te hablan de finanzas públicas, te hablan de macroeconomía, te hablan de aspectos que pueden ser de sociología, de psicología, pero si no tenés conocimientos previos sobre la materia, no tenés manera para poder digerir estos conocimientos, o probablemente los insumos que te puedan dar en las entrevistas no son lo suficientes como para poder formarte un juicio cabal de los fenómenos que están intentando retratarte. Por eso es que es necesario que un ciudadano, previo a votar, tenga un conocimiento sólido, por ejemplo, de las finanzas públicas. Te pregunto, para ponerte un ejemplo, ¿de cuánto es el Producto Interno Bruto en El Salvador? ¿Cuánto es el PIB per cápita? Es decir, ¿qué porcentaje, cuánto nos toca a nosotros de ese Producto Interno Bruto por cabeza? ¿Qué sé yo? ¿Cuáles son los niveles de pobreza que hay en El Salvador? Los niveles de extrema pobreza. ¿Sabías que, por ejemplo, que el nivel de la extrema pobreza se duplicó del 2019 al 2022? Que pasó de 4 puntos porcentuales a 8 puntos porcentuales. Ese tipo de elementos son importantes a la hora de poder determinar si vas o no vas a votar por un determinado funcionario público. Necesitas ser un ciudadano informado. Pero por otro lado, también los que se van a postular para cargos públicos también necesitan saber ciertas cosas que van a hacer del pan de cada día del ejercicio ordinario de sus funciones. Y no puedes decir que eso no es relevante porque quien se va a encargar de ese trabajo va a ser el asesor. Porque, vamos, que quien tiene que tomar la decisión es el funcionario público. El funcionario público debe tener conocimientos mínimos sobre determinadas materias. El problema, uno de los problemas fundamentales que tenemos nosotros como sociedad es que no pensamos en la profesionalización de nuestros funcionarios públicos. Es que la función pública es una función, es una profesión. Tenés que tener esa vocación y tenés que tener esos conocimientos esenciales para poder servirle a la sociedad. Por ejemplo, si vas a promover una ley, si vas a presentar una pieza de correspondencia, tenés que saber, aunque sea lo mínimo de derecho constitucional, aunque sea lo mínimo de introducción al estudio del derecho. Si la pieza de correspondencia se va a referir, por ejemplo, a la eliminación de impuestos, de, qué sé yo, derechos arancelarios a la importación, impuestos al valor, o de impuestos el IVA, a la transferencia de bienes muebles, o impuestos sobre la renta, modificaciones, entonces ahí necesitas saber de finanzas públicas, por lo menos lo básico de finanzas públicas, porque no vas a venir como candidato a diputado que porque vos considerás que eso te va a generar réditos políticos, vas a decir, miren, eliminemos todos los impuestos, o eliminemos por completo el IVA de la canasta básica, sin haber hecho una valoración previa de cuál va a ser el efecto que eso puede tener en las cuentas fiscales, por ejemplo. Entonces, no solamente se trata de hacer solicitudes o peticiones o de tener ideas solo porque sí, o solo porque se me ocurre que eso es lo que me va a generar más réditos políticos, lo que va a aumentar mi rating, mi popularidad, sino que tiene que ser sobre la base de conocimientos sólidos, de sustento sólido, de respaldo sólidos. Pero si vos no sabes lo mínimo como ciudadano que necesitas saber para poder evaluar a tus funcionarios públicos, ¿cómo los vas a evaluar? ¿Cómo vas a juzgar si están haciendo o no están haciendo bien su trabajo, si no tenés las herramientas básicas para poder determinar? Vos podés aplaudir, por ejemplo, las reformas al sistema de pensiones. Podés aplaudir que el gobierno te haya dicho que te va a aumentar las pensiones. Pero de eso a que en realidad el gobierno pueda en la práctica aumentarte tu pensión, hay la diferencia entre la mentira y la verdad. Entonces, la única forma de que podás evaluar, tasar justamente
a la persona que te está vendiendo estas patrañas es que sepas de antemano cómo se encuentra, por ejemplo, la situación de las pensiones. Cómo se encuentra, por ejemplo, la situación de las finanzas públicas. Porque el gobierno te puede decir, miren, nosotros en enero pagamos, pudimos sortear el problema de los eurobonos. Pagamos los 800 millones de los eurobonos y eso significa que existe una solidez en las finanzas públicas. Pero si vos traes a un economista y le preguntas a ese economista, ¿son sólidas las finanzas públicas en El Salvador? El economista te va a decir, en absoluto, para nada. Una cosa es lo que te dice el ministro de Hacienda en los programas y otra cosa es lo que no te dice. Y lo que no te dice es el funcionamiento para poder satisfacer esa obligación de crédito que tenía. Y entonces, lograste sortear un problema, pero creaste otro problema más grande. Y eso, si vos no te das a la tarea, por ejemplo, de examinar la Ley General del Presupuesto 2023, no lo descubrís, no te das cuenta. Pero ¿cómo vas a estudiar la Ley General del Presupuesto 2023, por ejemplo, si no tenés los insumos para poder entenderlo incluso, para poder entender sus aspectos más básicos? Entonces también tenés necesidad de conocer fundamentos de contabilidad. Si te quieren decir, por ejemplo, que la reelección presidencial es constitucional o inconstitucional, pues sí, te lo pueden decir en calidad de opinadores. Incluso pueden venir abogados o ir a otros medios de comunicación, abogados o incluso el vicepresidente de la República, decir que la reelección es algo que habilita la Constitución. Pero si vas a un foro de abogados medianamente decentes, lo que te van a decir es, no, el presidente de la República no se puede reelegir y hay sendas disposiciones constitucionales que lo prohíben. Entonces, la diferencia entre tu servidor, entre aquella persona que se haya formado previamente sobre un tema y el que no se haya formado sobre ese tema, va a ser que como esta otra persona ha estudiado previamente los eventos políticos, los eventos electorales, los eventos jurídicos, los acontecimientos que tienen una repercusión en la economía, entonces es menos fácil de engañar. Eso, ¿por qué crees que los partidos políticos llegan a las campañas electorales, pero sin haber hecho campañas de formación de los ciudadanos previamente? Porque nuestra clase política tradicional no le quiere decir a la gente lo que necesita saber para poder juzgar bien a sus funcionarios públicos. Y por ahí es por donde tenemos que empezar. Tenemos que empezar por decirle a la gente la verdad de lo que necesita saber. Y una vez que la gente sabe la verdad, entonces que tome sus decisiones. Es decir, ¿querés saber si está o no está prohibida la reelección presidencial? Vas y consultas con los especialistas, escuchás los diferentes argumentos y de ese ejercicio de la búsqueda de la verdad vas a sacar las conclusiones y vas a tener mejor información para poder votar. Entonces ya ni siquiera vamos a tener necesidad de decirle a la gente, mire, piénselo bien si va a votar por un dictador, porque la gente lo va a saber de antemano, porque habrá estudiado elementos de la historia básica para poder hacerse una idea de por quién tiene o por quién no tiene que votar.